todo el material, porque lo que traemos hoy lo vamos a traer la próxima semana. Además, es muy importante también la histopatología. Entonces vamos a tener ya son muchos microscopios todos con histopatología. Entonces, no se descuiden, no se relajen, aprovechen al máximo la práctica. Porque además hoy la práctica la tenemos que dividir en dos momentos. La práctica como tal del tema que estamos desarrollando y la revisión de la prueba diagnóstica. Para algunos la prueba diagnóstica sale hoy, es decir, van a revisar y van a encontrar o contaminación, como veo ahí, entonces ya lo dejan maniatados, que ya no hay nada que hacer, si se les contaminaron los medios, no podríamos continuar con el seguimiento, pero de pronto en algunos casos sí se obtuvo, se recuperó a alguna gente que pudiera ser de importancia. Entonces hoy es el momento de verificar, de hacer la plaquita y demostrar si esa gente sí pudiera estar relacionada con el cuadro clínico del paciente. ¿Listo? Entonces por eso trabajar con mucho oficio. Entonces la micosis de implantación, recuerden que se refiere el nombre de micosis de implantación por el mecanismo de adquisición. Sin embargo, clásicamente se llamaban micosis subcutáneas, porque normalmente el hongo era inoculado directamente a nivel de tejido subcutáneo. Allí empezaba a generar el cuadro clínico y podía hacer una diseminación local. Se podía devolver a la piel las manifestaciones visibles, que es lo que normalmente lleva al paciente a consultar, o inclusive algunos pudieran afectar tejidos un poco más profundos, el músculo o hasta hueso. En este caso, las características clínicas nos pueden llevar a sospechar algo que se llama el síndrome del mucoso tropical. Es decir, muchas enfermedades, la mayoría de tipo infecciosos, pero también pudieran ser no infecciosas, que pueden tener características muy similares. Entonces, para el médico no es patognomónico, o sea, no es muy diciente la lesión del paciente. Él no va a llegar a decir, uy, eso es una esporotricosis por las características de la lesión. De pronto, algunas presentaciones clínicas, por ejemplo, la forma linfocutánea o linfangítica, sí es muy diciente. Y él dice, uy, probablemente es una esporotricosis. Pero las otras presentaciones pueden tener características muy similares. Entonces, el diagnóstico de los infecciones debe apoyarse en el laboratorio. Va a haber una epidemiología que va a llevar al médico a sospechar que está frente a una micosis de implantación, principalmente la labor del paciente. ¿Cuál es normalmente a qué se dedican los pacientes que desarrollan este tipo de micosis? Agricultura, actividades relacionadas con el suelo, con alta probabilidad de desarrollar o sufrir traumatismos, donde se va a inocular el hongo. Porque todos los agentes que vamos a ver hoy normalmente viven asociados al suelo y a materia vegetal en descomposición. Entonces, si el paciente es un paciente agricultor, el médico va a decir muy probable que sea con esas características de la lesión, que sea una micosis de implantación. Por la evolución también se puede guiar. Dentro de estas micosis son 5, recordemos las esporotricosis, bromoblastomicosis, lobomicosis, micetomas y entomofloromicosis. ¿Listo? Entonces, casi todas son muy crónicas. Estamos hablando de muchos meses o años, décadas, exceptuando la esporotricosis, que puede ser en algunos casos subaguda. Es decir, después de la inoculación el paciente podría tener manifestaciones que sean tangibles, que sean fácilmente identificables a los 2 meses o menos de 2 meses. Listo. Entonces también le puede ayudar al médico. Pero como les digo, aquí el laboratorio va a ser importantísimo para poder implementar una terapia adecuada. Porque en este caso, si no se cuenta con un diagnóstico adecuado, la probabilidad de error
y de fracaso terapéutico es gigante. No es como los dermatólogos de decirle, bueno, hay hiperceptada y alinas en la muestra del médico, decir, bueno, puede ser una ambiental, puede ser un dermatológico. Le va a mandar un tratamiento que puede ser para los ojos. En este caso, no hay tratamientos. O bueno, sí hay, pero de pronto algunos le dicen no sé cómo va a ser imagen pacientes que están por allá en el pueblo, muy alejado. Entonces hay tratamientos que quizás no sea fácil de conseguir y los que están a la mano no van a servir para todos los ejemplos. Entonces el médico de salud seguro quién es el responsable para mantener una terapia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una anamnesis completa del paciente para tener esos datos que nos pueden aportar en el diagnóstico, que nos van a guiar. Vamos a revisar la lesión y comprobar si efectivamente esa lesión la podemos manipular nosotros. Recuerden que como microbiólogos no podemos hacer procedimientos invasivos o que impliquen riesgo para el paciente. Entonces, si nos llega el paciente con una lesión ulcerada o una lesión compuesta, no hay problema, no podemos. O tomar directamente después de una limpieza de la lesión, tomar el fondo de la úlcera o el borde de la lesión o levantar la fosa. Pero si la lesión es un nódulo cerrado, por más provocativo, por más fácil que veamos obtener la muestra, no nos corresponde a nosotros. Si el paciente llega con un nódulo, nos toca devolverlo. Es decirle, usted debe ir al médico para que le procedimientos invasivos para no meternos en problemas. Entonces, bueno, el paciente me llegó con la lesión ulcerada, tomo el raspado del fondo de la úlcera en el borde. Normalmente va a ser un raspado con fragmentos de tejido y sangre. Muy bien. Si el paciente me llega con una lesión verrucosa con puntos negros, donde vamos a sospechar una cromoblastomicosis, pero ese mismo cuadro clínico me lo puede causar inclusive pues, porosis o agentes diferentes a los micóticos. Entonces, con la punta del bisturí voy a tomar los puntos negros. Simplemente voy a eliminar, ¿ves? Voy a recuperar ese material necrótico que se está depositando sobre las verrugas. Si la lesión es un nódulo pero que está fistulizando, voy a hacer limpieza de la lesión, voy a hacer presión para que salga el material purulento. Pero no voy a tomar la primera porción que salga, porque normalmente ya va a venir muy contaminada con microbiota bacteriana. Entonces, normalmente hago la limpieza, hago presión, sale material purulento, lo limpio y ya ahí sí hago nuevamente presión para obtener un material más profundo y tener la posibilidad de recuperar con mayor facilidad el agente de agresión. ¿Listo? Si no, ya entonces el médico le tocará o hacer un aspirado del nódulo cerrado o tomar una biopsia y remitirla al laboratorio. Recuerden que en el laboratorio la biopsia debe ser remitida en solución salina. No hay solución salina estéril, de la seca, pero muy rápido el laboratorio. No es que lo dejen de un día para otro, por ahí cuando nos va a llegar el tejido ya todo deshidratado, no nos va a funcionar, no nos va a servir la biopsia que venga ya en formalina. O sea, así como la toman para enviarla a patología, no nos va a servir a nosotros en el laboratorio. Pero nosotros podemos hacer ciertas excepciones. Resulta que el paciente es un paciente que vive muy lejos del casco urbano, bajó ese día a hacer vueltas al pueblo, fue al médico, el médico vio las lesiones, tomó una biopsia, pero no se acordó de la parte microbiológica y la metió en formalina. Nos la remiten al laboratorio. Difícil volver a conseguir el paciente, o que el paciente cuando vuelva por los resultados al mes decirle no, es que hay que volver a tomar la muestra. Pero en ese caso de nada nos va a servir hacer cultivos,
podemos hacer los exámenes directos, porque los exámenes directos no nos interesa la viabilidad del microorganismo. Entonces podemos hacer un examen directo a partir de una muestra, de una biopsia que tiene formalina. Pero es pérdida de tiempo sembrarlo, porque no me va a crecer. La formalina mata el microorganismo. Listo. Bueno, entonces nos llegó la muestra del laboratorio, nosotros tomamos la muestra del laboratorio, le vamos a hacer los exámenes directos. En este caso, idealmente, vamos a hacer KOH y Gram. Todas. KOH y Gram. Pero si mi sospecha por la clínica del paciente, porque las lesiones del paciente son unas lesiones induradas, son unas lesiones edematosas pero duras, les dicen flemón leñoso porque parecen una piedra, que tienen unas fístulas o unos senos de drenaje por donde está saliendo un material purulento, es decir, que cumple con la triada que me lleva a sospechar de un micetoma. Yo voy a tener que agregar un tercer examen, que sería la solución salina. ¿Por qué solución salina en este caso? Recuerden que los micetomas pueden ser causadas por hongos o por bacterias. Y si es por bacterias y yo solamente me hice el KOH degrada los gránulos conformados por bacterias. Entonces no vería nada, o vería un ripio en el KOH. En cambio, con la solución salina, podría ver las estructuras que me permiten diagnosticar desde el examen directo un actinomicetoma. Entonces recuerden, Mycoscelis sauroides, si la sospecha, KOH y Gram, pero si la sospecha es muy alta de un micetoma, adicionarle una solución salina, un examen de fresco. Si es una esporotricosis, seguramente este examen directo no me va a servir de mucho. Porque podemos tener abundantes estructuras del hongo, pero es que las estructuras que produce el hongo en el tejido son iguales a las que puede hacer cualquier levadura de la microbiota o levadura ambiental, y vamos a tener lesiones abiertas en piel que muy fácilmente se pueden contaminar con una cándida, una rhodotórula, un esporobolomices, bueno, una cantidad de levaduras. Entonces yo no podría decirle al médico que esas levaduras, esas blastoconidias que estoy observando al KOH o al Gram son de esporotres. Me dicen, ay no, es que las blastoconidias de esporotres son las blastoconidias alargadas, que por eso las llaman cuerpos en cigarro. Sí, pero es que hay muchas levaduras ambientales que pueden hacer. Y hay algunas especies de esporotres que no las hacen alargadas, sino más redondas. Entonces con esto yo no le podría asegurar al médico que estoy frente a esporotres. Por eso, cuando yo tengo una lesión nodular en la que estoy observando blastoconidias, o las informo como blastoconidias de levadura, no les coloco el nombre de esporotres, o no las informo, porque asumo que puede ser contaminación. ¿En qué caso yo podría decir, uy, esa levadura puede ser de esporotres? Cuando el examen directo o lo que estoy observando directamente en la muestra del paciente me puede sugerir altamente que estoy frente a una esporotricosis. Cuando veo qué cosa. Los cuerpos asteroides, que los podríamos ver en el KOH, pero muy probable. Yo nunca he visto un cuerpo asteroide de una esporotricosis en un KOH. He visto estructuras similares en granuloma de Mahovchy o dermatofíticos, pero en esporotres, y nosotros tenemos muy buena casuística, bastantes pacientes, nunca he visto en un KOH un cuerpo asteroide, pero sí en un corte histopatológico. Desgraciadamente la plática que teníamos se perdió. Entonces el cuerpo asteroide, recuerden que la estructura del hongo rodeada y un precipitado
corresponde a complejo antígeno-anticuerpo, ya que se denomina el fenómeno Splendor-Copy. Este fenómeno que no es exclusivo del cuerpo asteroide, puede aparecer en otras infecciones micóticas, inclusive en infecciones parasitarias y en bacterianas y en reacciones de cuerpo extraño, fenómeno Splendor-Copy. Lo vamos a llamar cuerpo asteroide, es porque está rodeado de una blastoconía. ¿Listo? Entonces la estructura que da la impresión como de un solecito. Si yo la observo en la muestra de mi paciente, normalmente en un corte histopatológico, y yo tengo unas lesiones compatibles con unas macroscosis, hay que hacer diagnóstico. ¿Listo? Pero de resto, en la mayoría de los casos, no es fácil ver esas estructuras. Entonces, me voy a quedar con un examen directo negativo. En una cromoblastomicosis, el examen directo es de lo más fácil de realizar. Por eso es que siempre, espero que me recuerden, cada vez les retumbe en el cerebro cuando tengan un paciente con sospecha de una micosis. Sería imperdonable si ustedes dejan un paciente con una cromoblastomicosis, lo importante es el nivel de atención. Y es lo que sucede normalmente. Cuando nos llegan a nosotros esos pacientes de cromoblastomicosis, llevan 20, 30 años trasegando de laboratorio en laboratorio, esperando que le hagan un diagnóstico. Y nunca encuentran nada. Y es lo más sencillo de obtener la muestra y de observar al examen directo. Porque la muestra, normalmente el paciente va a tener las lesiones verrucosas con puntos negros. Entonces la muestra es con la punta del bisturí levante los puntos negros. Muy sencillo. Y voy a observar en el KOH unas estructuras que parecen unas moneditas de cobre, que son las células escleróticas de Medlar o células fumagoides, como quieren que les diga, que recuerden que si bien la enfermedad se llama cromoblastomicosis, porque anteriormente se decían que esas estructuras que estaban observando en el tejido eran blastoconillas, no son blastoconillas, son hijas. Son hijas que simplemente, en vez de crecer de manera apical, están teniendo un crecimiento sarcínico, un crecimiento como hacia los lados, haciendo una estructura nodular. De células escleróticas de Medlar. Yo con eso ya le digo al médico, el paciente tiene una cromoblastomicosis, es decir, hago diagnóstico de entidad, pero no estoy haciendo diagnóstico etiológico. Yo no le puedo decir con las células de Medlar, es un Fonseca pederosol. Y como estamos en Colombia, la mayor probabilidad es que sea un Fonseca pederosol. Es el agente más común a nivel global y aquí en Colombia. Pero eso solamente lo vamos a determinar si le hacemos el cultivo. Listo. Entonces el examen directo en cromoblastomicosis es excelente, es muy bueno. Una sensibilidad muy alta y es muy fácil de hacer. Entonces es imperdonable que le llegue a usted un paciente con estos cuadros clínicos y lo dejen pasar. ¿Listo? Bueno. Tenemos la lobomicosis. La lobomicosis, las características clínicas de la lesión, de las lesiones que presentan en los pacientes, son muy dicientes. Además, la epidemiología también nos ayuda mucho. Un paciente indígena, agricultor, o pescador, o militar, minero, o paramilitar. Cualquier persona que le toque permanecer por mucho tiempo en el monte, principalmente en zonas cercanas a corrientes de agua, a ríos, principalmente ríos muy grandes. Eso es lo que sabemos de la epidemiología, porque no hemos podido recuperar el hongo del suelo y del agua, entonces todavía nos quedan muchos baches, mucho por conocer. Pero de allá es donde proviene la mayoría de los pacientes. Entonces ustedes tienen este tipo de pacientes que les llegó al laboratorio y que tienen lesiones en sitios fríos del cuerpo. ¿Qué son sitios fríos? Son sitios muy expuestos donde normalmente la temperatura no alcanza más allá de los 30, 33 grados. Pabellón auricular, punta de la nariz, codos, rodillas, aunque puede presentar en otras zonas.
Pero normalmente vamos a encontrar esas lesiones en esos sitios más expuestos, más aireados. Y vamos a ver unas lesiones nodulares con una piel, en la mayoría de los casos, intacta, brillante. Ustedes han visto las personas que cicatrizan en queloides, así, las lesiones queloidianas, nodulares. Entonces, por eso, además de paciente, yo llevo con esto años, una evolución muy crónica. Entonces, esas características nos hacen pensar, puede ser una lobomicosis. Como las lesiones normalmente son cerradas, ahí no vamos a poder tomar la muestra. Pero muchas veces esas lesiones tienen una piel tan delgada que con solo hacerle un raspado con el bisturí se abre. Entonces podemos obtener ese contenido. Pero si no, si queremos evitar de pronto un problema por generar una sobreinfección o hacer un daño mayor en el paciente, pues lo remitimos al médico y que el médico nos mande un aspirado o una biopsia. Si el nódulo está abierto, ¿cómo se mantiene el contenido del nódulo? Y le voy a hacer examen directo con KOH, solución salina, grano. Y ahí voy a ver abundantes estructuras del hongo. Menos mal. Menos mal, el examen directo es muy sensible, porque este agente no ha sido posible recuperarlo. Entonces no tenemos sino la herramienta del examen directo. Pero el examen directo es muy fácil porque tiene muchísimas estructuras. ¿Listo? Eso no quiere decir que no vaya a sembrar la muestra, yo la tengo que sembrar. Recuerden que en micología no es que hagamos el examen directo primero y luego, de acuerdo a lo que veamos en el directo, tomamos decisiones ejecutivas, no hacemos simultáneamente las dos cosas. Porque además el examen directo tiene una baja sensibilidad en algunos casos. Entonces puede dar negativo aunque el paciente tenga una micosis. Entonces siempre voy a cultivar, si me solicitan un cultivo, voy a cultivar. Y aquí, si veo el examen directo, me crece, estoy observando las blastoconidias multitemantes de tamaño homogéneo, paredes gruesas, de la castia o paracoccidioides loboyosis. Yo digo, no me van a hacer nada. Pero bueno, ya, con el examen directo fue suficiente. Un examen directo, un KOH, y con eso ya le doy diagnóstico etiológico al paciente. Es decir, con el solo examen directo yo ya le pude decir al médico, eso es una lobomicosis causada por coccidioides loboyosis o la castia lobótica. De manera correcta. Y nos dicen que el nombre que debemos utilizar es el nombre que sea aceptado en las bases de datos. En este momento en las bases de datos aparece es la paracoccidioides loboyosis. Listo, es el nombre reconocido. Pues es muy fácil. Llevamos dos entidades donde el examen directo funciona muy bien. Uno me permite hacer diagnóstico de entidad como en la cromoblastomicosis. Otro me permite hacer diagnóstico etiológico en la lobomicosis. En otro no me sirve como en la esposa. Y ya tenemos los micetomas. Recordemos la triada de la clínica de los micetomas. Flemón leñoso, o sea, una lesión edematosa, principalmente en miembros inferiores, posterior traumatismo, en los cuales se observan unas fístulas, o sea, unas boquitas, por donde sale material purulento. En ese material purulento nosotros podemos ver en algunos casos la presencia de unos gránulos, de unos nódulos, nódulos no, gránulos. Unos gránulos que pueden ser de diferentes colores, pero en algunos casos no los alcanzamos a ver. Pero si con el guante palpamos ese material purulento, lo sentimos gránulos, porque los gránulos pueden ser muy pequeños. Entonces ahí la muestra no va a ser difícil de tomar, pero seguramente si la voy a cultivar va a ser muy contaminada, porque al tener tantas fístulas se contamina mucho con microbiota bacteriana principalmente. Pero entonces yo voy a obtener esa descarga de material. Recuerden que vamos a descartar lo primero que salga, luego vamos a obtener algo de lo más profundo. Y vamos a hacer examen directo con solución salina, KOH y grano. Solución salina.
vamos a observar unas lesiones, vamos a observar unas estructuras que parecen unos riñoncitos. Son pequeñas, las vemos en 40X, y es que las podemos decir insinúan, pero en 40 lo que vamos a ver en las estructuras, que si nos vamos al borde, vamos a ver que es como con chusitos, porque están conformadas o son microcolonias de bacterias filamentosas pertenecientes a los actinomicetales, o sea, bacterias muy emparentadas con la micobacteria tuberculosis. Bueno, entonces con eso yo digo, uy, estoy frente a un nódulo formado por filamentos bacterianos. ¿Cuál sería el diagnóstico en ese caso, el diagnóstico clínico? Actinomicetoma. Actinomicetoma. Con el examen directo le estoy diciendo al médico lo que tiene el paciente es un actinomicetoma. Y eso es supremamente valioso, porque al ser causado por hongos y bacterias, el médico tiene que tomar una decisión: ¿le doy antibióticos o le doy antimicóticos? En ese caso el médico decía, bueno, me voy por los antibióticos para las bacterias. Luego resulta que en la solución salina se viendo unas estructuras, son como unas piedras grandes, las veo perfectamente desde 4X, pero no veo qué son, simplemente son unas estructuras supremamente duras, que inclusive al tratar de hacerle presión para romperlas se quiebra la laminilla. Son unas verdaderas piedras, son muy duras. Entonces, la solución salina en ese caso no funciona. Hago el KOH. Si el KOH lo observo rápidamente, tampoco me va a funcionar. Porque es que resulta que en este caso, las estructuras de los microorganismos están unidas o empaquetadas por una especie de cemento. Un cemento muy denso, que el KOH no es capaz de destruir inmediatamente. Entonces, en ese caso, lo que hacemos nosotros es, hacemos la plaquita con KOH y la dejamos en cámara húmeda de un día para otro, para que el KOH degrade el cemento y así nos deje ver qué es lo que tiene en el interior. Vamos a ver que aquí, pues esas estructuras tan grandes, de colores pueden ser oscuros o claritos, están conformadas por hifas. Entonces en ese caso yo ya le voy a decir al médico, es un gránulo conformado por hifas, pero le tengo que decir si son hialinas o hematiáceas, porque si el examen directo es la única herramienta diagnóstica con la que se cuenta, el médico va a saber que si es un modo de hematiácea va a ser muy difícil de tratar, va a necesitar un tratamiento más agresivo o una terapia combinada. Es un modo hialino, de pronto va a responder de una manera más simple. Entonces, con el examen directo ya le estamos haciendo el diagnóstico al médico de un eumicetoma. La manera correcta de informar el examen directo del eumicetoma es decir, se observan esclerotes, porque esa es la estructura que se está viendo en el paciente. Esclerotes, ¿qué son esclerotes? Son paquetes de hifas compactados por ese material cementoso. Entonces yo le puedo decir gránulos formados por hifas o esclerosis. Esclerosis sería gránulo formado por hifas. Pero le tengo entonces que decir si es hialino o es hematiáceo. Aquí ustedes van a observar en ese corte patológico el gránulo, aunque es teñido con hematocilina y eosina, el gránulo conserva su color café. Entonces les está diciendo que está conformado por hifas de hematiáceas. Entonces yo le voy a decir al médico, se observa un esclerote de un modo de hematiácea. ¿Listo? Estoy haciendo el diagnóstico de un eumicetoma por un modo de hematiácea. Por último, en los exámenes directos tenemos la entomopteromicosis. Ustedes recuerden que la entomopteromicosis también es un grupo de entidades que puede ser causada por varios agentes y que tienen como diferencia principal, además del agente causal, la localización anatómica. En la rinoentomopteromicosis o polidiobulomicosis, la lesión se va a presentar principalmente en el área del rostro, en el área de la frente
está en depresión nasogeniana y en la zona de la nariz. Bueno, por eso se llama rinoentomoftalomitosis. Y es causada por conidióbulos, principalmente conidióbulos coronatus, aunque hay otras especies similares. Mientras que la otra entomoftalomitosis es la causada por basidióbulos. Y a esa la vamos a denominar basidióbulomicosis. Y se va a presentar principalmente a nivel de miembros inferiores, también puede haber miembros superiores o en otras partes del cuerpo. Inclusive en este momento, pues en los últimos años hemos tenido más casos de basidióbulomicosis gastrointestinal que no sabemos por qué. Al parecer hay cierta predisposición genética en población aquí a nivel de Colombia. Bueno, en el caso de la entomoftalomitosis, la toma de la muestra no es fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque son unas lesiones muy edematosas, pero que no se abren, o sea, no se utilizan. En algunos casos, en la rinoentomoftalomitosis puede existir comunicación con fosas nasales, entonces nos dicen, podemos intentar tomar muestra de moco nasal del paciente. Le damos una cajita de Petri o inclusive un plástico y le decimos, suene la nariz ahí. Y vamos a tratar de encontrar el material purulento, pero no es tan fácil. Entonces, en ese caso, la muestra ideal sería la biopsia. Biopsia remitida en solución salina, estéril. Biopsia que llegara al laboratorio, nosotros la vamos a partir en dos porciones. Una porción la vamos a macerar con mucho cuidado, es decir, no masacrar, sino más o menos a separar para poder hacer los exámenes directos. Y la otra porción la vamos a fragmentar con el bisturí en pedacitos más chiquiticos para cultivar. Es decir, yo nunca voy a cultivar un macerado. Seguramente las estructuras ya se han destruido, no me va a crecer nada. Y tampoco puedo ver los pedacitos en un examen directo. Son tan densos que no me van a defender nada. Entonces, macero con suavidad para hacer los exámenes directos y parto en pedacitos para hacer los cultivos. En el examen directo, las estructuras que voy a observar son muy fáciles de ver, porque son muy grandes. Y son unas cifras anchas que pueden ramificarse haciendo ángulo recto. Yo con eso le voy a decir al médico simplemente se observa linfas asentadas. Yo no le puedo decir que es una entomoftalomitosis, porque eso mismo podríamos verlo en una mucormicosis. En la clínica, el médico hace especial bajo una entomoftalomitosis, un paciente inmunocompetente, que es una lesión singular, el rostro o el miembro superior, y esta mano es una entomoftalomitosis. Pero no nos vamos a comprometer con nada de eso, simplemente le decimos se observan linfas asentadas. ¿Listo? Que ocasionalmente puede tener uno que otro sesgo, pero son ocasionales. No es como un modo sentado que los sesgos son más o menos equidistantes. Entonces ya con eso el médico dice, bueno, la gente puede tener una entomoftalomitosis, pero parece la gente. Entonces para todos estos, para poder saber el agente responsable, nos toca hacer el cultivo. Entonces, siempre que estoy frente a una posible micosis de inflamación, voy a utilizar micocel y sauro. Siempre. ¿Lobomicosis no me va a crecer? No, de todas formas voy a sembrar micocel y sauro. Idealmente ese sauro con antibióticos. Porque como les decía ahora, esas muestras se van a contaminar mucho con bacterias, que van a interferir el crecimiento del hongo. Entonces, micocel y sauro con antibióticos para incubarlo a temperatura ambiente. No sugieren 2 micocel. ¿Por qué? Para aumentar la probabilidad de recuperar los agentes. Si tenemos la posibilidad en el laboratorio de emplear 2 micocel, sería lo ideal. Entonces, 2 micocel y un sauro con antibióticos. Para aumentar la probabilidad de recuperar el agente. Pero, si mi sospecha es un micetoma,
Recordemos que el micetoma también puede ser causado por bacterias. Si yo estoy utilizando sauro con antibióticos, pues no tendría la posibilidad de recuperar el agente. Es decir, en un sauro me podría crecer bien el agente, pero como yo no tengo la certeza si eso es por bacterias o por hongos, y estamos en un laboratorio de psicología donde manejamos de rutina el sauro con antibióticos, seguramente no me va a funcionar para recuperar las bacterias. Por eso, cuando sospecho un micetoma, yo tengo que adicionar un medio de sacar sangre. Entonces, cuando la sospecha es micetoma, además del sauro y los domicocel, voy a agregar una garzana. Ese agarzaje se incuba a 37 y los otros siempre a 24. ¿Cuál temperatura ambiente? ¿Y ese sabor no se entra con antibióticos? O sea, si tengo sin antibióticos, pues lo tengo sin antibióticos. Pero normalmente o mantenemos con antibióticos o sin antibióticos en el laboratorio. ¿Listo? Bueno, estos agentes vamos a tener tanto agentes de crecimiento lento como crecimiento rápido. Entonces no podemos generalizar. Esporotris, si la lesión está muy llena de estructuras del hongo, nos va a crecer muy rápido. En una semana ya tenemos crecimiento. Pero en algunos pacientes donde las estructuras no son tan abundantes, se nos puede demorar 2 semanas. Entonces ustedes van a ver, las colonias de Esporotris son muy diversas. Recuerden que Esporotris es un complejo de especies. De la morfología macroscópica nos puede guiar, pero no nos va a decir, de pronto nos va a decir, uy, parece un Esporotris, pero nunca cuál es la especie. Además son especies crípticas. Especies crípticas es que tienen características morfológicas muy parecidas, que no nos van a facilitar, que no nos van a permitir decir con certeza, esta es una globosa, esta es una lubei, esta es una brasiliensis. No. Tenemos que hacer obligatoriamente lo molecular. Hay algunas pruebas fisiológicas y bioquímicas que nos pueden acercar, pero poco aportan, molecular. Entonces, cuando ustedes tienen una colonia membranosa, o sea, muy pegada al medio, de colores que pueden ser blancas, o sea, albinas, beige, como en este caso, que es la típica que nos describen como con aspecto de cuero de vaca, la Holstein manchada, pero en algunos casos pueden ser negras. A ver, nos mandaron algunos de esos nos mandaron el color oscuro, pero pueden llegar a ser negras, porque este Esporotris puede producir estructuras pigmentadas, melaninizadas. ¿Listo? Entonces, con la morfología más microscópica, yo podría decir solamente una especie de complejo Esporotris de Schenck. O sea, desde la macroscopía yo empiezo a decir, uy, muy probable que sea un Esporotris. Le hago una placa con azul de lactofenol. Voy a observar unas cifras muy delgadas, ustedes lo van a comprobar ahora, la dificultad de poderlo enfocar, porque es muy delgado y muy delgado. Entonces vamos a observar unas cifras muy delgaditas, que aunque no le damos los centros, recuerden que las cifras delgadas son delgadas. Y vamos a ver que luego pueden ser tipos de colillas. Bueno, tres tipos de conillas por dos mecanismos de conillas. El más importante, el que nos acerca más o nos sugiere que estamos frente al Esporotris, es la famosa esporulación margarita. A partir de un dióforo muy delgado, se va a producir una célula coniliógena ampollosa. Esa ampollosa, entonces pensaríamos en algo dilatado, pero es que son tan pequeñas que no alcanzamos a ver, necesitaríamos, es que ni siquiera contiene para ver si es una dilatación del polidióforo, una ampolla, alrededor de la cual se va a formar las conidias. Por eso lo llaman margarita, parece una florecita. Entonces,
La conidiogénesis clásica. Una célula conidiógena orgullosa de crecimiento proliferativo sipodial que me produce conidias de manera ociosa asincrónica. Ampolla de crecimiento proliferativo sipodial, cada vez que una conidia de carácter sipódico que me produce las conidias de manera ociosa y unas conidias de tipo ameloconida. Eso es lo más característico. Pero, adicionalmente, esporosis puede llevar a cabo conidiogénesis. Esto es plástico, una sola conexión especializada. Por eso ya deducimos que es plástico. Pero esporosis, y en general los morfos, también pueden llevar a cabo conidiogénesis tánica. A partir de una misma conidiógena, aunque esto está todavía en los libros, puede aparecer una sola conidiógena de CDC, de los laboratorios de salud en Estados Unidos, dicen que esta es una conidiógena tánica, en este pedazo de IFA, podemos observar unas conidias muy parecidas a esta. Se forman solitarias proteínas. Pero podemos observar unas de mayor tamaño, que siguen siendo meroconidias, pero al ser más grandes que las otras ya las denominaríamos macroconidias. Y en algunos casos son forma triangular. Por eso la conocen las macroconidias triangulares, pero no se asusten si ustedes miran la mitad de la placa y no las ven triangulares, no van. Una característica muy llamativa de las macroconidias triangulares es que tienen a ser muy pigmentadas, muy pigmentadas. Y es precisamente los aislamientos que producen muchas conidias de este tipo, muchas macroconidias pigmentadas, las que nos dan esas colonias oscuras, porque el hongo es un hongo hialino. La colonia oscura la está dando la presencia de las macroconidias mecánicas. Entonces yo con esto yo digo, no me puedo fiar. ¿Por qué? Porque es que resulta que hay hongos del suelo que me pueden dar unas estructuras muy parecidas. Muy parecidas. Es raro, pero puede ser, es que es un paciente que trabaja en el arando la tierra, o sea, el contacto permanente con el suelo. Entonces las lesiones pueden venir muy contaminadas con una cantidad de hongos. Entonces, para salir de la duda, y estar que esto es esporosis, siempre voy a hacerle la prueba del dimorfismo o de la reversión, aprovechando esa característica del hongo. El hongo tiene la capacidad de cambiar de su estado de moho a su estado de levadura, entonces voy a aprovechar para esa característica para diferenciarlo. Entonces simplemente cojo la colonia, parto un pedacito, lo inoculo en un medio de DHI y lo incubo a 35, no a 37, porque hay algunas especies que no crecen a 37, a 35. Y voy a observar entre 3 y 5 días que ese hongo se me convierte en una levadura. Aquí inclusive tienen colonias de levadura de esporosis. Unas levaduras como las que les mostraba ahorita, alargaditas, como los cuerpos en cigarro. Entonces con eso ya corroboro efectivamente el esporosis del complejo es checo. No voy a poder decir cuál es el agente. Quiero saber cuál es el agente, la especie. Hágale biología molecular. En este momento, el gen de la calmodulina, la secuencia parcial de la calmodulina, es la más importante. Pero el genoma completo o el malditor puede funcionar. Hay una prueba que nosotros la utilizamos mucho porque nosotros producíamos nuestros propios antígenos, que funcionaban muy bien. Y es una prueba de infradermorreacción, se llama esporotriquina, en la que mirábamos en el paciente la capacidad de a las 48 horas de formar una induración en el sitio donde se le aplicaba el antígeno, y eso nos indicaba que el paciente había estado expuesto al microorganismo.
¿Qué tipo de respuesta inmune miden las intradermorreacciones? ¿Qué buscan? Anticuerpos, respuesta celular. ¿Qué buscan? Anticuerpos. Respuesta celular de memoria. ¿Listo? Entonces, esto nos va a decir que el paciente estuvo expuesto, pero en ningún momento nos dice si la infección es activa. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esa prueba? Epidemiológica, demostrar la exposición. Pero si el médico está por allá muy lejos, donde no tiene acceso al laboratorio y puede aplicarle una esporoticina a un paciente con una lesión compatible, con eso pudiera ser diagnóstico e iniciar el tratamiento. Desgraciadamente, el IPIMA nos pone muchos problemas para que nosotros produzcamos nuestros propios antígenos. Entonces, como no tenemos laboratorios donde los podamos hacer, nos toca o comprarlo o que nos lo regalen. Y hemos ensayado antígenos donados por el CDC en los Estados Unidos, antígenos donados por Brasil y no nos funcionan. Tenemos cepas con características antigénicas diferentes. Entonces, quiere decir que si perdimos la oportunidad de tener una prueba adicional. ¿Listo? Bueno. Haciendo la introducción, pero la próxima semana no hacemos introducción directamente al laboratorio. Cromoblastomicosis, entonces les decía, células escleróticas inmensas, con eso en el examen directo, ya puedo hacer el diagnóstico. Ocasionalmente podemos ver hijas. Pero a mí lo que me interesa es esto, las células escleróticas inmensas, y con eso ya hago el diagnóstico de entidad. Recuerden que esto no son casiconías, sino hijas con un crecimiento hacia los lados, o sea, no aplicar. Cultivo. Siembro en sabro y micocel. Como estas son lesiones expuestas, el sabro normalmente se me va a contaminar, inclusive el sabro con antibióticos se me contamina mucho. Entonces el micocel es el medio en el que recuperaría más fácilmente los hongos, ese tipo de hongos. Pero son de crecimiento lento. Entonces, de pronto, apenas a la semana media de la semana, observo que se está formando unas colonias de plantas ahorita. Un negrito. Verdadero puede ser. Pero el tiempo, 3 semanas para que crezca y hago placa. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, esos agentes no los producen en medio. Entonces me va a tocar hacer cultivos y tratar de entonces, todas las colonias de estos mohos negros van a ser muy parecidas. Observen. Esta es una topiala, esta es una pianocora. Por eso yo desde la macroscopía, cuando tengo un hongo que es oscuro por delante, oscuro por detrás, lo único que puedo decir es moho negro. ¿Quién? Ustedes los van a ver marcados acá. Y dice pianocora de rucosa, pero ustedes no me lo van a poder aprender. Entonces no producimos la identificación. Pero desde la macroscopía yo solamente puedo decir, es un moho negro. Háganle plaquita para tratar de identificar. Entonces recuerden que tenemos un listado muy largo de agentes causando cromoblastomicosis. En la vida, es una herramienta para tratar de diferenciar con la morfología las principales. Entonces ahí hablamos de 4 tipos de esporulación. La esporulación tipo Fonseca, donde tenemos a partir de una célula conidógena indiferenciada la producción de conidias solitarias antropeurógenas, pero que, bueno, no son tan solitarias antropeurógenas, son más solitarias circundispersas, porque la punta puede formarse alrededor de la punta. Esa es la esporulación tipo Fonseca. Hay una esporulación muy parecida, pero en el cual
normalmente se forman cadenas cortas de colidia. Esta es la población tipo Cladosporium. Tenemos una célula especializada hasta acá, son células indiferenciadas. Pero acá tenemos una célula especializada tipo Fialide, la botica más típica, más bonita, es la esporulación tipo Fialocora. Y tenemos una esporulación parecida a esta, pero las colonias abarcan la superficie mayor de la célula colidiógena, dando la expresión como de un certificado. Esa es la esporulación tipo rinocladiana. Entonces, ¿cuántos tipos de esporulación? Tenemos que partir de una placa muy bien hecha, de ojo bien esporulado, para poder buscar esas esporulaciones y decir, con la morfología, a cuál agente corresponde. Entonces, si yo observo que en mi placa predomina la esporulación tipo 1 y aparece la 2 y puede aparecer la 3 y la 4, yo digo, eso es Fonseca. Ya inclusive da temor decir Fonseca pedrosoy, porque ya hay otras especies de Fonseca que solamente pueden ser identificadas por biología molecular. Entonces podríamos decir Fonseca SP. Y estaría bien. Sigue siendo válido hablar de Fonseca pedrosoy porque no hemos hecho estudios epidemiológicos que nos demuestren que hay otras especies de Fonseca circulando en nuestro medio. Pero si ustedes me colocan Fonseca SP, está bien. Si me colocan Fonseca pedrosoy, está bien. ¿Listo? Si yo observo que el honguito recuperado de la muestra del paciente, hay una esporulación tipo Cladosporium, es decir, cadenas, pero en ese caso las cadenas son poco ramificadas, pero muy largas, atenuladas acropétalas, tampoco ramificadas, pero muy largas. Yo digo, esa es la esporulación típica de la Fialocora. La más común, la especie más común de Fialocora es la carriona. Se llama Cladofialocora porque es que además de esta esporulación yo puedo observar esporulación tipo Fialide, pero son unas Fialides cortitas, parece que solamente tuvieran la boquita, pero es muy difícil de ver. Pero si usted tiene la placa, también con colonias de dos tamaños, por ahí debe estar la Fialide. Entonces, Cladofialocora, nuevamente, si me dicen Cladofialocora carrioni, está bien. Si me dicen Cladofialocora SP, también, porque también hay otras especies que no sabemos si están circulando en nuestro medio. Entonces, aquí tenemos el agente más común, Fonseca pedrosoy, más común en Colombia. El agente más común en Venezuela, Cladofialocora carrioni, por el propio les he contado, que normalmente es Cladofialocora carrioni, le gustan también el Fonseca. Y lo vamos a encontrar mucho en las pescas o en los cactus, precisamente alrededor de las espinas, como esperando que se dé traumativo para poder. Yo hago una placa, y además de las facetadas de faciales peores, que predominan las Fialides, así las botecitas, Fialocora. Nuevamente, Fialocora verrucosa la más común, pero puede ser una Fialocora de otro tipo. Entonces, me dicen Fialocora SP, está bien. Fialocora verrucosa, también. O si predomina el último tipo, es el que parece el cepillito para lavar los teteros, digo, eso es una rinocladiela. La más común rinocladiela conversa, pero de otras especies. En rinocladiela también podemos ver Fialides, pero no son Fialides de boca ancha, son unas Fialides de boca estrecha, pero no son tan comunes. Dentro de los agentes de cromoblastomicosis, recientemente informado las exofianas. Las exofianas son, aunque no se oculta, la célula colidiógena no es una Fialide, es un anélido. Un anélido que normalmente es largo, podemos ver sentado el colidióforo y me va a producir las colirias de manera seriada, pero mira como con material mucílago, puede formar falsas cabezas. Exofiana. Exofiana es un hongo dimórfico nutricional
Entonces, además de observar esto, yo puedo observar una cosa. En este seguimiento, las familias que entonces sería la fase de levadura. Entonces, eso nos podría ayudar a decir, uy, está social. Es social hay efectos. Como es la social hay Janssen, pero también está la espinífera, también está la dermatitis, pero agentes de cromoblastónicos. Micetomas sí son listados tan largos, pero resulta que los agentes más comunes no los tenemos en Colombia. A nivel global no los tenemos en Colombia. Dermatosphaeria articia, Madurella micetomática. Pero aquí, pero ya tiene pero los agentes acá en nuestro medio son agentes que ustedes ya conocen de sobra, porque los vimos en la cromitomicosis y en la dermatomicosis por modos ambientales. Entonces está Fusarius, Pseudosporius, Aspergillus, Scopulariopsis, Acremonium, Curvularia, Alternaria, Bipolaris. Ese listado es muy largo. Y las bacterias, pues no nombramos bacterias, eso les va a ayudar. Además, tendrían que hacer pruebas de identificación bioquímica para poder saber lo que está preparando la morfología para con lomicosis, no hay nada que hacer con cultivo. Recuerden que van a sembrar la muestra, pero no va a crecer nada. Y en la centomoctolomicosis es un agente, son de crecimiento, son modos afectados, pero de crecimiento lento. Recuerden, o bueno, lo vamos a ver al final del curso, que los modos afectados se caracterizan por crecer muy rápido y llenar esa cama extremadamente rápido, en cuestión de 48 horas ya llenan esa cama. Pero estos agentes que son aceptados se demoran más en crecer, más lentos. Entonces, quizás a las 2 semanas apenas vamos a ver crecimiento importante y vamos a ver unas colonias membranosas que nos pueden parecer mucho a las del tricosporo. Acá las tienen. Estos agentes Basidiolus es muy tolerante, o sea, aguanta mucho, pero Conidiolus se nos muere muy rápido, no aguanta en refrigeración. O sea, lo refrigeramos, aunque sean pocos días, y lo replicamos y ya no crece. Pero entonces van a ver las colonias así, en este caso es muy parecida a las colonias de Tricosporo, muy parecida, siendo estas un poquito más oscuras, más parduzcas. Las de Basidiolus por lo general son más planas, las de Conidiolus por lo general son más planas, y ellas se van a caracterizar por formar un tipo de esporangiospora que se libera por un mecanismo de disparo, un mecanismo activo, se llaman baristosporas. Entonces esas esporitas, cuando son liberadas, chocan contra la tapa. Entonces, si tuviéramos Conidiolus, entonces para la próxima vez que nos lo pueden mandar, veríamos que la tapa está llena de un polvillo. Ese polvillo son las esporangiosporas, que en este caso serían las baristosporas. Listo. Si yo a esta placa le hago, si a esa colonia le hago una placa, puedo observar cifras aceptadas, sin embargo, ojo, estas cifras aceptadas no son tan aceptadas. Podemos verle con más regularidad la presencia de cifras, pero no se confunden, sigue siendo alta. Vamos a ver el mecanismo de reproducción asexual más común, que es la producción de baristosporas, que parecen unas células por nariz, unas células grandes, pero con una protuberancia. Vamos a observar en Conidiolus unas estructuras
partir de la colonia, yo digo, ay, eso es Polybius. Pero si adicionalmente yo observo unas células que parecen un poquito, unas células como conferidas, yo digo, y esto me diría que estoy frente a Polybius coronatus. ¿Listo? Polybius coronatus. Entonces no toda la voy a ver fácil. Además de las plantas entradas, este hongo hace muy fácil la reproducción sexual. Entonces lo que voy a encontrar, lo más característico, es la formación de los cigosporangios, que en este caso son cigosporangios más o menos redondeados de pared gruesa, un citoplasma muy granular que está lleno de los núcleos, productos de la reproducción sexual. Y esta característica de ver el cigosporangio por las dos hifas a los lados nos hace se parece a un reloj de pulsera, por eso han denominado células del reloj. Adicionalmente, pues voy a observar también las balistosporas y puedo observar unas estructuras, pero que no las tenemos, que parecen como estos de oro. Esas serían las células adhesivas, capiticios, entonces, todo esto lo tienen ustedes ahí. Aquí tienen cortes histopatológicos y un examen directo de la acacia loboide, para que lo vean en fresco. Solución salina, las blastoconidias de tamaño muy multigemantes, pero por lo general una multigemación lateral y la pared gruesa. Todo es patología. Es mucho. Recuerden que ustedes se supone que no trabajan histopatología, sin embargo tienen que aprender a diferenciar el hongo donde esté. Tienen los testigos y por favor, no comiencen con estos